El teatro es la base de todo, la actuación. Si quieres que tu discurso suene más, si quieres cuando entres en una habitación la gente te mire, pues al fin y al cabo son técnicas teatrales. Si todo el mundo estudiara lengua de señas en la escuela, si fuera obligatorio una vez a la semana en una asignatura chiquita, desde chiquitos, pues todo el mundo podríamos comunicarnos con ellos. Soy de los que piensan que si tú no tomas las riendas de tu vida, siempre te vas a arrepentir. Y si no, pues por lo menos lo intenté. De hecho, cuando se enojan al poner un límite son la gente que se están aprovechando. Para mí el éxito es algo tan sencillo, tener trabajo en algo que amo, que adoro y que me llena como es la actuación. Marquen sus límites, lo que tú no te respetes a ti mismo jamás te lo va a respetar tu jefe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dergal Talks. Yo soy Carlos Dergal. Gracias nuevamente por acompañarnos esta segunda temporada. Y el día de hoy, como pueden ver, ya empezamos distinto. Estamos cambiando un poco los colores. Es un día especial porque es un episodio especial y tengo un invitado súper especial. Como saben, muchos de los que me conocen, una de mis pasiones es el teatro. Si puedo ir todas las semanas a ver una obra distinta, bueno, yo soy el más feliz, así es que ya saben, si me quieren regalar algo en mi cumpleaños, llévenme al teatro. Y entonces estoy mezclando, obviamente, esta pasión que me da el teatro con todo el mensaje que generalmente doy aquí de liderazgo, porque estamos en junio. Este mes tenemos 2 eventos muy importantes, en México. El primero, pues, todos sabemos, el mundial. Viene el mundial a México. Y en segundo lugar, es el mes de junio. Estamos conmemorando la lucha de los derechos de la comunidad LGBTQI+. Entonces, el invitado de hoy nos está protagonizando una obra de teatro que justo mezcla estas 2 pasiones, el fútbol y la lucha por los derechos en la comunidad LGBT. Está con nosotros el protagonista de esta obra de teatro que se llama El Gol de Alex, que además lo hemos visto en varias otras obras como Los vecinos de arriba, Smiley, el manual básico de señas para romper corazones, El favor, en fin. Está con nosotros Sergio Velasco. ¿Cómo estás? Me dio pena que dijeras los nombres de las obras. Para que veas que te tengo muy bien ubicado. Ay, gracias. No, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, feliz de llegar y aquí a platicar contigo. Claro, sí, no, pues bienvenido. Como ahorita mencionaba, una pasión mía es el teatro. Siempre me ha gustado desde todas las perspectivas, desde los guiones, desde la experiencia como audiencia. De repente actué en algunas ocasiones y así, ¿no? Pero cuéntame tú, desde tu experiencia, ¿cómo has luchado por esta carrera? Porque creo que tenía yo por aquí unas estadísticas, que el 30% de las personas que estudian una carrera se dedican a ella. Entonces, ahí creo que muchas veces lo que nos lleva más es la pasión que lo que nos piden estudiar o que nuestros papás tienen una expectativa de nosotros y demás. ¿Tú cómo te decides a luchar por una carrera que es súper difícil? Pues te quiero matizar algo. Además, en el mundo actoral leí hace poco, no recuerdo bien, era un periódico español que decía que solo el 0,5% de los actores terminan dedicándose a la A la profesión, actuación. que es mucho menor en el mundo actoral porque la competencia y por desgracia las posibilidades que hay son mucho más limitadas. Qué feo, qué Sí, no, qué no, está, frustrante. está terrible. Consejo, dedíquense a otra cosa. No lo hagan, se No, pasa no, muy mal. no. No, ¿cómo? No, motívanos. Es bonito, pero se pasa terrible. Sí, es Es luchar y difícil. luchar y luchar, como todo trabajo, pero el problema es que como las temporadas son cortas, ya es una serie. Si tienes el éxito de entrar en una serie, pues son 3 meses. Sí, y ya. O a veces es un, un capítulo. Ajá, O una obra de teatro, lo normal que esté en cartel es un mes. Si tienes suerte, pues estás 3 meses o 6 meses o años, pero es raro, es raro. exacto, sí. ¿Y cómo tú te enfrentaste a lo mejor, no sé,
en tu familia, ¿cómo tomaron en su momento cuando les dijiste: "A esto me quiero dedicar"? Yo tengo la suerte de tener una familia superabierta, Ah, qué siempre me bueno. apoyaron, siempre fueron súper mis papás agarraban el carro e iban de gira a donde yo daba Ay, qué bonito. sí, hacía eso, ya no, pues ya están súper lejos y ya no pueden Sí, o sea, hacerlo, pero si pudieran lo harían y siempre me apoyaron en esta locura. Y y bien, la verdad, qué bueno. sí, feliz, ¿Y feliz. cómo decides venirte a México? ¿Cómo fue eso, esa decisión de lo voy a hacer? Pues la vida, siempre quise porque por una cosa u otra siempre me he sentido muy conectado con México y se dio la oportunidad y también yo soy, soy un soñador, soy de los que piensan que si tú no haces nunca y tomas las riendas de tu vida, realmente siempre te vas a arrepentir toda tu vida y vas a pensar, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido a México? Siempre tenía montones de amigos que me decían, no, vente, ve a México, es un país muy abierto, es muy agradable y lo quise intentar siempre por miedo, no, 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 pero dije, voy a hacerlo, si me va mal, pues siempre tengo la casa de mis papás. Exacto, sí, qué Y bueno. voy a casa de mis papás y listo, y ya lloraré y trabajaré de otra cosa. Pero dije, voy a intentarlo porque tengo muchísimos amigos que están muy frustrados Claro. por este simple hecho de nunca haberlo intentado. Ya no te digo de venir a México, sino yo en mi caso cuando vivía en Sevilla de haberme ido a Madrid. Yo agarré mis cosas y dije, me voy a Madrid y voy a intentarlo y así siempre he sido un loco. Y digo, y si no, pues por lo menos lo intenté, ¿no? Exacto, sí, y que también has generado tú tus propias oportunidades, porque también el mundo de la actuación a veces es, por así decirlo, limitativo a, hay estas oportunidades, puedo participar por ellas y a ver en cuál me quedo, ¿no? Pero finalmente tú has buscado esas oportunidades, tú te has abierto un poco camino. ¿Cómo te has sentido en ese, como explorar, este mundo? Pues creo que lo interesante siempre en todo, ya sea actoral o laboral, es salir de tu zona de confort. Yo soy el primero que justo antes de empezar la grabación estabas platicando, ay, te vi en tal obra, ay, que estabas muy chistoso. Yo siempre me consideré un actor Muy dramático, de serio. serio, que buscas imposible pensamiento, bárbaro, ¿qué me quieres? ¿Qué me incitas? Y claro, Shakespeareano. Shakespeare, siglo de oro español, o dramas. Y justo de repente encontré al llegar aquí en la comedia como un camino que no esperaba y dije, ah, pues está chida la comedia, porque la comedia siento que se pueden contar cosas muy serias, muy serias, muy serias que el drama no te lo permite. Porque tú dirías, ay, no, ya, pero en la comedia te lo van metiendo así como de forma muy sutil y no te das cuenta de, ay, pues estoy viendo un dramón porque al fin y al cabo toda comedia es un drama. Exacto. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? ¿Fue un poco casualidad o cómo saliste de esa zona de confort? Y sí, creo que puedo ver por esa parte de comedia. Pues yo nunca lo vi, me lo dijeron, no paraban de decírmelo una y otra vez, no, se te da bien, que empecé con una obra que se llamaba Smiley y yo diciendo, Ujú. Bueno, pues ok, y veía que el público respondía y yo, pero de verdad chistoso, y pues sí, y me dijeron, ah, pues sí, y yo, ah, bueno, pues ahí vamos, y ahorita pues la verdad es que amo la comedia, me he vuelto, me parece que es pues de lo mejor hacer reír. Porque llorar pones una música triste, Sí, unos violines, dices, ay, papá, y ya. Y sueltas 4 lágrimas y te sale, pero la comedia, hacer reír al público sí, es un reto porque depende también de cómo venga el público. Hay días que el público está ¡guau! Gritando y otro día que no se ríe nadie, y tú, pero ¿qué les pasa? Y salen, nos encantó la obra, y yo, pues no te no reíste, te culero, ríete, quiero. claro. Contágiame, pero sí, sí, es muy, la comedia es muy complicada. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cuál fue el choque cultural, si tuviste algún choque al llegar a México, o algún momento en el que dijiste: "Ay, creo que mejor me regreso"?
No, regresarme no, de hecho no me quiero regresar en mi vida. Eso, muy bien. Yo si pudiera me quedaría aquí. Creo que México me ha dado una oportunidad al nivel laboral, a nivel de vida, a nivel de... Ay, me voy a poner a llorar, no. A nivel de amor que, por ejemplo, mi propio país no me lo daba y México sí me lo ha dado. Entonces, siempre y cuando pueda, me gustaría seguir aquí. Porque sí soy muy feliz e incluso estoy ahí viendo para tramitar la nacionalidad. Ese es mi Excelente. nivel. Entonces sí estoy muy enamorado de México. Tuve choque, fíjate que esto es muy absurdo lo que voy a contar. Tuve choque con la tortilla, ¿Por qué? que es la base de la comida mexicana. Exacto, ¿qué pasó Pues ahí? Pues al principio en España o Europa, la base de toda la comida es el pan, pero el pan de no dulce, sino el pan pues normal. Ah, sí, sí, Y baguette. sí, la baguette, eh, y aquí en México es todo lo contrario, es la tortilla. Y al fin y al cabo no estamos acostumbrados al olor de la tortilla. Y Okey. recuerdo, me duró 2 semanas, que iba caminando, comí tacos, ¡ay, qué ricos! Aquí sí saben, pero de repente pasó esa primera semana y el olor a tortilla, iba caminando por la calle, olía y yo, que no huela a nada, pero lo olía, era algo muy absurdo y yo, no, no, Qué curioso. y estuve un mes sin volver a una taquería. Ah, okey, o sea, de tanto que De te tanto, ahorita pues si no voy 3, 4 veces a la semana, de repente un día, pum, desapareció y ya. Y soy okey, fan del taco, entonces. qué bueno. Oye, y también he visto que has trabajado mucho el acento, porque, bueno, en Smiley un poco se prestaba, justo porque también el personaje era de allá, ¿no? Pero, ¿cómo has trabajado el acento? Porque creo que lo has dominado, hablas muy mexicano ya. Gracias. Lo puedo cambiar cuando quiera, en No, no, cualquier no, momento. muy bien. Ahora, si quieres, me pongo así a hablar en español de neutro de España o en andaluz, porque yo también soy de Andalucía, Okey. que hablamos de una forma muy particular que nos comemos las palabras. Ajá. Estaría hablando así todo el tiempo, que sería el referente La Veneno, que Ajá, habla, la veneno. David que Bisbal creo que también, ¿no? Bisbal, sí. Sí. Entonces, pues me encanta, descubrí también que me encantan los acentos. Sí, ya Sí, veo. en Smiley sí lo hacía en español, pero por exigencias del director que me Ajá, lo sí, pidió, y como guiño a la serie, sí, y por eso me lo permitieron, pero yo quería hacerlo en más mexicano. mexicanos, Sí, porque a nivel laboral, pues me abre más puertas hacerlo en mexicano que en español. Pues claro. sí, hay papeles españoles, pero en una serie puede Pero haber limitan. uno o ninguno. Sí, sí, sí. Entonces era, es mi carta de presentación, quiero hacerlo en neutro. Y no me dejó, no me dejó, no me dejó. Uy, okey. De decisión suya y pues Sí, y tampoco. bueno, luego ya en Los Vecinos de Arriba creo que hasta hiciste un norteño, Hay ¿no? norteño y lo impuse, no, no impuse el norteño, no impuse, ay, ya, El norteño. ya se me va, no, no lo impuse, sí fue que yo lo que sí le impuse, porque el texto cuando me lo volvieron a pasar, volvieron que el personaje fuera español. Okey. Y yo no. No, otra vez no. No, no, y además sí estaba enfadado porque me enfadé, me enojé mucho. Dije, no, pedí por favor que fuera mexicano. Digo, porque lo típico a nivel laboral es mejor. Y digo, todo el mundo en Televisa, gente de todas las nacionalidades haciendo acentos neutros, algunos mejores, otros peores, y a mí no me dejan, Exacto. porque el director no quería, no quería, no quería, y ya sí me impuse, hablé con los productores y dije, por favor, permítanme, y al final cambiaron de director, pusieron a otro, y ya ese director sí me dejó hacerlo, y ya le propuse, oye, ¿puedo darle un toquecito norteño? De Monterrey, porque pues a mí me hablan en norteño de Monterrey y ya me enamoro. Tengo Okey, perfecto, muy bien, ya sabemos tus tengo este debilidades. fetiche y Muy dices tú, y bien. entonces dije, como era un personaje disruptivo que entraba en escena y lo primero que decía es quiero hacer una orgía con todos, Ajá, entonces sí quería que fuera como rudo, más directo y con algo un poquito más sexual que lo tienen mucho los sí. norteños. Okey, perfecto, pues súper bien. Ahora, profundizando en el tema de la actuación, ahorita yo mucho hablaba que, sí, no todos terminan dedicándose a la actuación por, falta de oportunidades o por falta de seguir picando piedra y demás, ¿no? Pero en sí también otras de las estadísticas es que a lo mejor
los godines que nos ven, que somos muchos, eh, vamos a hacer una entrevista cada 3 años, 4 años para cambiar de trabajo o buscar un crecimiento en otra posición. Pero un actor está constantemente yendo a castings y constantemente siendo rechazado o aprobado por X o Y, a veces hasta solamente por el físico, em, queda o no queda en un papel, ¿no? De tu lado, ¿cómo has trabajado ese tema de la validación de otros hacia tu persona? ¿Cómo separas entre el actor y la persona para que no te afecte tanto estar buscando constantemente ese... Son varias preguntas aquí que creo que hay que analizar. Lo primero es ir mucho a terapia. Porque Para empezar, claro. no te lo juro, porque era continuamente rechazo, rechazo, Sí. rechazo. Y tuve que terapiarme mucho porque uno lo toma como que es consigo mismo, cuando realmente después ves la industria y están buscando perfiles. Y piensas, de hecho, ayer, no, antes de ayer estaba yo triste porque dije, no me salió el casting, porque no me llamaron. Ay, es que a lo mejor soy mal actor, y empiezas a pensar este tipo de cosas cuando realmente no tiene nada que ver contigo. Eso lo primero. Lo segundo, el tema del mundo godín. Fíjate que creo que es muy importante, se nos ven muchos godines, porque es interesante. El teatro es la base de todo, la actuación. Ya sea como para incluso explicarle a tu jefe algo, Sí. o incluso en la política. Yo en España estuve un tiempo dando coach a políticos. Ah, guau, qué Porque al fin y al interesante. cabo él quería destacar en la política y le dije, pues las técnicas, no te voy a dar el coaching vacío este del librito de, tú puedes, si estás triste, sonríe, si eres infeliz, no, le dije, te voy a dar técnicas de comunicación Claro. básicas que son teatrales, que viene del teatro, de la actuación. Y si quieres que tu discurso suene más, si quieres que cuando entres en una habitación la gente te mire, pues al fin y al cabo son técnicas teatrales Sí. de actuación, y puedes utilizarlo. Y creo que es muy importante que todos los godines, quieran o no, se formen, porque sí está chido, porque el teatro es la base de todo. Exacto, sí, finalmente, también esa es parte del coaching que en general damos, que necesitas venderte tú como persona. Si quieres un ascenso, si quieres, cambiar de trabajo, tienes que venderte, y para eso habilidades de comunicación, actuación, impostar la voz, de qué manera Claro. me dirijo y te veo a los ojos para que se vea que estoy, convencido de lo Y que te sobre estoy todo creerte diciendo. tu propio personaje, de que Claro. tú eres bueno, porque el gran problema es que la mayoría de las veces no creemos en lo que somos, y pues no vas a convencer a nadie si no crees en ti, si tú no te consideras la opción. Y eso sí, nunca sean barberos, siempre pongan sus límites, porque después se aprovechan. Todo lo que se des al inicio, después, y a mí me pasó, mira, porque yo también tengo una trayectoria en el mundo godín, Okey. larguísimo. Yo he hecho de todo, todos los trabajos que me pregunten he hecho. Me pasó una cosa muy concreta con una jefa, mi primer trabajo de ayudante auxiliar de producción, que es el que lleva el café, que no es como Ujú. lo más bajo del mundo. Y yo, fue mi primer trabajo, y la jefa se puso frente a mí y me dijo, a ver, ¿qué sabes hacer? Y me empieza a chasquear los dedos. Y yo dije, aquí hay dedos. O acepto este tipo de bullying ya desde el inicio, mi primer día de trabajo, que tampoco tengo nada que perder, o me corren. Y dije, pues mira, prefiero marcarme. Mi papá jamás me ha gritado en mi vida, mi mamá jamás me ha gritado en mi vida, no voy a tolerar este tipo de comportamientos en un trabajo. Me volteé y le dije, ay, tan poco trabajo tienes que lo único que puedes hacer es chasquear los dedos para ver el trabajo que yo sé hacer. Se puso roja, 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 y era una bully de manual. Claro. Como vio que yo le respondí, pues dijo ella, con este no puedo. Fue a la que estaba por encima mía a nivel de laboral, hasta que la corrió. Y yo, pues fui su gran amigo. Ah, mira. Y después me llevó a todos los trabajos, iba conmigo, pero al fin y al cabo también hay un mundo de violencia que existe en el mundo laboral, que es como, si tú siempre te rebajas, si tú no marcas tus límites, el jefe nunca te va a considerar un igual.
Y Sí. digo, y al fin y al cabo, pues sí te pueden correr, pero pues por lo menos que te corran con dignidad. Exacto, sí, como dices, tal cual es poner los límites, no permitir nada que salga o que te agreda como persona. ¿Tú has tenido alguna experiencia donde tú digas que uno de tus personajes tal cual te está retratando o que te identificas mucho o que a lo mejor aprendiste mucho de él? A mí me pasa siempre lo contrario, cuando tengo un personaje siempre digo: "Ay no, este personaje es súper diferente a mí", y conforme lo vas haciendo, te das cuenta de que tiene muchas partes tuyas. Claro. Sí me pasó con uno concreto, con el Manual Básico de Lengua de Señas para Romper Corazones. Pote sí era un personaje que era, fan del anime, fan de lo geek, fan de todo el Todo. mundo videojuego, entonces, pues sí era muy yo, pero solo me ha pasado en esa ocasión. La mayoría de las veces me llega un texto, digo: "Ay no, odio el personaje", y cuando me doy cuenta digo: "Ah, pues sí soy yo", como que me odio a mí mismo. Pero sí, empiezas a buscarle a qué cositas son, o es mi forma de interpretar, qué es lo que me asemejo a ese personaje para intentar llevármelo desde lo natural. Claro. ¿Y cómo lo vas construyendo? ¿Tienes alguna metodología o de qué manera lo vas bordando y creciendo para que realmente lo puedas interpretar? Pues siempre y cuando te permitan, es una construcción entre dirección, actuación, a veces, pues, te la imponen y, pues, tienes que hacer lo que el director quiera, otras veces no. Normalmente, la mayoría de las veces, pocos directores hablan de interpretación, ellos se centran en lo estético, ya sea series, tele, en televisión ya ni te dirige nadie, te sueltan ahí y suerte en la vida. Y Sí. es lo que tú llevas, pero sí, en realidad, pues, son ideitas que cada uno va dando y va poniendo, y voy construyendo, por, intuiciones, en realidad. Es, lo que te digo, lo del norteño fue una intuición que dije: "Creo que puede funcionar". En Smiley, analicé el texto y dije: "Es una obra de 2 vatos que se conocen", y dije: "El personaje, si no me lo llevo a que es estúpido, no funciona". Claro. Porque al principio a mí el director me decía: "No, llévatelo a algo sexoso, sexual", porque y digo: "No, pero es que el personaje es absurdo, le encanta ver el gato con botas, no ha leído un libro en su vida. Si me lo llevo a algo más sexual, ya no funciona". Y pasó con un compañero que sí se llevó su personaje, que también intercalábamos, se lo llevó a ese mundo y no se reía la gente, porque ya produce rechazo. Sí. Y Y de y ahí digo, nace la claro, y de comedia. ahí digo, pues, si ya el personaje es un solo se fija en el físico, pues, llévatelo también a que es estúpido. Claro, sí, perfecto. Entonces, sí, son intuiciones y en base a esas intuiciones voy llevando, Perfecto. "Uy, esto me funciona". En Pote, pues, empecé ese, por ejemplo, lo creé desde lo físico. El pelo de color, Sí, rojo o ajá, o verde, yo no sé verde, qué, sí. para buscar como alejarme también de una forma de lo que yo soy. Y ahora aterrizando a El Gol de Alex, que justo estás estrenando ahorita en el mes de junio. Platícanos de qué va la obra, de qué trata, cuéntanos un poco de tu personaje. El Gol de Alex es una comedia romántica que trata diferentes temas, el fútbol y el mundo de la comunidad LGBTIQ+, y los mezcla porque cuenta la historia de un futbolista, Alex, casualmente, que es el personaje que interpreto, que, entra en una aplicación de contactos, amarilla, que mucha gente conoce, y, en esa aplicación dice: "Voy a meterme en aquí para quedar con un vato, y como los gays no les suele gustar el fútbol, nadie me va a reconocer". Claro, no hay problema, Algo no, que no hay pasaría, peligro. dices, pues ya, queda con ese vato y casualmente ese vato es locutor de De bueno, de deportes. deportes, tiene como un podcast, muy famoso y, pues, él sí lo Sí lo reconoce, conoce. pero finge que no lo conoce. Y Okey. entonces, pues, habla de la homofobia en el fútbol, de los miedos, de la familia, de cómo, las enseñanzas que nos inculcan desde chiquito influyen en nuestro futuro y en nuestros miedos, y sobre todo, pues, el miedo que existe y el machismo, homofobia y todo en el mundo del fútbol, que no hay referentes casi. Creo que hace, unos meses salió un jugador
de primera división, pero de Argentina. Es como el único referente en el fútbol que hay así abiertamente gay, porque normalmente salen cuando termina, pero porque es un mundo un poco Sí, todavía muy que vive machista, retrógrado, y sí. que vive como hace 80 años, ¿no? Exacto, Ya, sí. Sí, ¿qué ya. más da a la gente quién beses, a quién tengas tus relaciones? Mientras seamos felices, ¿no? Exacto, justo. ¿Y cuál es el mensaje? Porque como decía ahorita, el contexto es, creo que todo se alinea. Estamos con el Mundial aquí en México y esta obra durante el mes del Pride, ¿cuál dirías tú que es el mensaje principal que nos está dando esta comedia romántica? Pues creo que el mensaje principal es que vivas tu vida, que ya sea fuera del closet o dentro del closet, como quieras, pero que vivas tu vida realmente, porque al fin y al cabo es tuya y si tú estás conforme con eso, ok, pero tienes que ser fiel a tus principios, no a los que te han inculcado la familia o la sociedad o los miedos, es ser libre, porque al fin y al cabo solo tenemos una vida y como dice, hay una frase que dice, soy el mejor jugador del fútbol de la liga y cómo no puede, y sí, me gustan los hombres, porque es incompatible. Y Claro, hay muchos, hay muchísimos casos, lo que pasa que pues... sí, exacto, sí, no tienen el valor de decirlo justo por ese contexto. ¿Y cómo llega este personaje a ti? ¿En qué momento lo empiezas a conocer y a identificarte? Pues con los ensayos, fue llegando poquito a poco y como siempre, pues odio a los personajes que me toca interpretar, siempre digo: "No, prefiero el otro". Ah, Siempre me pasa. sí, Porque lo típico, siempre ves el chiste o ves en lo que no es tuyo y dices tú, no, deja de mirar al otro y céntrate en ti. claro. Aquí es donde tienes que trabajar. Y poco a poco me fui enamorando de ese personaje. Ok. Y es muy interesante porque sí maneja un mundo de la masculinidad muy alejado a donde yo lo manejo. Eh, entonces me pareció como una especie de reto y espero estar a la altura. Sí, súper bien. Y también otra obra que hiciste en 2 temporadas fue el Manual Básico de Señas para Romper Corazones. Y también ahí yo creo que estamos hablando de también un tema de inclusión LGBT, pero también dentro de otra minoría que es, pues, las personas sordas, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que, fue el aprendizaje que te llevaste de esta obra? También porque la viste desde los 2 personajes que aparecen en la obra, ¿no? Pues fue muy bonito porque tuve la oportunidad de hacerlo desde el personaje cómico que sale, dice el chiste y se va, y desde el personaje un poquito más serio, que sí, es que sigue siendo cómico, pero es serio, es una red flag andante. Y me pareció muy interesante, sobre todo por conocer a una comunidad que, por desgracia, no le damos la inclusión que debemos darle. Y como si todo el mundo estudiara lengua de señas en la escuela, si fuera obligatorio una vez a la semana en una asignatura chiquita. Desde chiquitos, pues todo el mundo podríamos comunicarnos con ellos. Sí, Y es así muy como el sencillito, inglés y porque ellos cuentan a veces lo difícil que lo tienen cuando se ponen enfermos, tienen que ir al doctor, el doctor no sabe lengua de señas, o vas al Starbucks por un café y a veces, pues, porque creo que sí te puedes comunicar cuando tú quieres comunicarte, pero hay gente que no quiere. Y es, pues, háblame en español, si no, no te escucho. Y son así de terribles. Entonces, sí es duro. Justo viniendo para acá, en el Uber, me salió una algo que está haciendo Disney, no sé si es cierto o no, o fue una fake news, casualmente que está rehaciendo sus películas, adaptándolas a la lengua de señas. ay, qué interesante. Y como por IA, supongo que por IA y con actores de señas, están rehaciendo como planos y demás, y para que también sean inclusivos con la seña. Ay, me encanta. Sí, Y porque concretamente era de Encantada no, la que era en Colombia, era la que estaba viendo Encanto. Encanto. Ay, pues qué bueno, me da mucho gusto porque finalmente estamos rompiendo barreras, estamos ampliando nuestros horizontes y yo creo que la diversidad, entre más formas de pensar distintas existan,
pueden aportar a que una idea pueda crecer enormemente, porque ya no es todos los que, el grupito de personas que todos estudiamos en la misma escuela, tenemos el mismo nivel socioeconómico y somos de la misma generación y demás. No, o sea, empezar a incluir gente de todos lados, con todo tipo de contextos, y de esa manera podemos, creo que ser mucho más rentables, incluso si hablamos de un negocio. O sea, estás incluyendo a más personas, ¿no? Y es Eso, que casualmente creo que ese es el gran problema de la sociedad que vivimos ahora, que todo es o estás conmigo o contra mí. Es una sociedad FIFA, como yo la llamo. Es o eres de mi equipo o no. Puedo ser de tu equipo, o te gusta el fútbol de hombres o el de mujeres, es una mierda. Y yo, ¿no te pueden gustar los dos? Si realmente te exacto, gustara el deporte, te gustarían los dos. claro. O eres de Morena, o eres del PRI, o eres del... no podemos tener un pensamiento crítico, un pensamiento objetivo, un pensamiento intelectual, porque a lo mejor todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas. ¿Por qué no vemos qué es lo bueno, qué es lo malo? Y en base a, no defendemos todo en base a un partido o en base como si fuéramos FIFAs. Con esto, pues si podemos ayudar a una comunidad, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por Claro, qué tenemos que estar en contra? Porque todo el mundo, todo el tiempo nos están enfrentando a la sociedad, sí, en vez de unir, porque obviamente nos quieren separados. Pero sí, nos pasan con los actores. Aquí el primer curso que hice en México con un maestro, no diré quién, dijo la burrada terrible de tu compañero es tu enemigo. Así así me dijo, creo. y yo le dije, y yo pues vengo de otra cultura que donde respondo y dije, "Ah, pues si no me van a correr del curso". Y le dije, perdón, yo todo el trabajo que he conseguido en esta industria de actuación ha sido gracias a las amistades Claro, de mi amigo que es director, mi amigo actor que se enteró que está en una serie que están buscando a un actor, el otro amigo que conoce. conexiones. Digo, yo sinceramente, que haya conseguido trabajo por casting puede ser el 0,5% de todos mis trabajos. La mayoría han sido por recomendaciones. Entonces, Claro, decir que tu amigo es, no, que tu compañero actor es tu enemigo, digo, creo que es un error porque juntos somos más fuertes. claro, Y si sí, a ti te quieren para un casting, es porque tienes algo en tu voz, en tu mirada, en tu pelo que yo no lo tengo. sí, Si quieren a alguien de tu altura, no me van a querer a mí. Entonces, nunca estamos compitiendo, sí, estamos, no es somos competencia. perfiles. Exacto, sí, no hay competencia, realmente es, tener el criterio de decir, cada quien está viviendo su propio proceso, sus propios aprendizajes, y cada quien lo vivirá en su nivel. Y en el mundo laboral, ¿no? Que meten ahora ya tu currículum en una IA y la IA decide, pues ya, pues Sí, ¿qué? ¿Cómo que estamos exacto. compitiendo? No Sí, más. sí, sí. Qué Sí, locura. no. Y bueno, creo que justo en la vida no todo es sí. Si fuera sí, pues todo sería maravilloso y saldrían arcoíris de todos nosotros. Pero, ¿en qué momento has tenido un no que te haya, marcado, sobre el cual te hayas, superpuesto y dicho: ¿cómo de que no? Voy a ver cómo sí. O sea, de que alguien te haya dicho: "No, esto no es para ti, no, esto no tienes este papel, o no te vayas a México, o no, no, no". Pues continuamente, a ver, continuamente hay formas. Hay dos formas. Está el no, me pasó con un director en obras de... Yo siempre tengo como una idea y digo, creo que la intuición me da que es por acá, no por allá. Y el director, no, tienes que hacer esto, 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 esto. Y yo siempre dije, ok, hago lo que tú me dices. Ujú. La siguiente función cambió un poquito. La siguiente función cambió otro poquito. La siguiente, y es, voy imponiendo mi idea, muy interesante también para todos los trabajadores. Exacto. Vas imponiendo tu idea poco Poco a a poco poco. sin que el director se da cuenta. Y me pasaba que decía, entras en escena, miras al fondo y yo soy un personaje disruptivo, si hago eso y se pierde. Y me decían, no, pero quédate ahí nubilado y yo no. Y entonces la primera función lo hice, la segunda función un poquito menos, la tercera función un poquito menos. A la cuarta función el director ya ni se acordaba y entonces ya estaba pues Claro. Y vas haciendo... viendo la respuesta del público, ¿no? Pero si lo impones desde el inicio, creen que estás usurpando, pues esta cosa que tienen a veces la gente que tienen un ego muy chiquito y no confían en Su su, sí, en su su prodigio. prodigio.
No pasa nada. El que yo te proponga algo no implica que esté en contra de tu idea. Yo quiero lo mejor para todos. Claro. No estoy compitiendo contigo, somos un equipo. Sí, Y exacto, es como lo que que no lo entienden, entonces siento que así. Y otra vez sí me impuse, esta vez sí de grito, pero fue ya porque ya el abuso, los insultos a nivel de la profesión y la frustración psicológica ya me estaba afectando a nivel muy personal de decir, no quería ir a las funciones. sí, de plano. No quería y pasó 5 minutos antes de una función donde ya exploté y dije, no puedo seguir soportando este tipo de maltrato con este señor. Personaje. Y ahí sí me impuse y dije, güey, me corren y pues, al final no me corrieron. Al señor se tuvo que, sí, que se fue él porque ya tuvo problemas. Lo que le pasa a este tipo de gente, pues Sí, tienen o sea, problema con no, todos. no, ajá, el problema no es Pero sí contigo, es es con cierto que todos. dije, o me impongo, y además yo lo consideraba un gran amigo, y eso fue lo más triste, porque cuando entras ya en un ambiente de amistad, trabajo, pues está complicado. Sí. ¿Y cómo lo traes de sangre o has desarrollado eso de poner límites? Porque muchas veces, y yo me considero una de esas personas, somos temerosos de, ay, no, mejor no le voy a decir esto porque... O lo has desarrollado o lo traes. Yo creo que en parte lo traía de familia, porque mi papá y mi mamá siempre han sido muy luchadores, muy guerrilleros, pero sí es cierto que también me educaron desde, ay, no, ay, perdón por no molestar, perdón por... Y conforme he ido, pues ganando en edad, ya llega un momento donde digo, hay cosas que no, sí, no me voy a estar todo el tiempo gritando como loco, Exacto. porque no. Pero ya impongo, justo hoy me pasó una cosa curiosa, horrenda, que espero que nunca te pase, con un director en Instagram. Me escribió, está haciendo un curso y está continuamente de, oye, ven a mi obra de teatro, oye, ven a esto, ven a lo otro, ven. Cuando yo lo invito a todas mis obras, él nunca ha pagado, él viene gratis a todas y él no me invitó nunca en su vida a ninguna obra. Pero ya esta vez sobrepasó un límite porque me dijo, oye, ¿por qué no publicitas en tus redes sociales mi curso? Uy, no. Y yo, ¿Por hijo, qué? y yo digo, bueno, ignoro, miro para otro sitio y listo. Y Claro, volvió a insistir. claro. Vuelvo a mirar a otro sitio y volvió a insistir. Y a la tercera dije, voy a poner mis límites. Y ya le dije, mis redes sociales son para promocionarme yo, para promocionar los trabajos en los que estoy o para promocionar a un amigo, amiga, ayudarlo muy cercano, pero porque bien he trabajado con él o con ella o con un director al cual quiero mucho y me ha dado la oportunidad de su vida, pues entonces sí Sí, le voy a ayudar, digo, pero, claro, y se lo dije, le digo, y perdón, me da mucha pena decirte esto, pero debido a tu insistencia, no lo voy a hacer. Esas claro. son mis redes sociales. Y le conté así, solo lo hago con la gente muy cercana y casi ni eso porque me baja el engagement cuando ven que parece que tus redes Sí, sociales es está monetizada. promocional, Sí, claro. claro, Y digo, y no es el caso. Y lo hago con gente cercana o que me hayan dado la oportunidad de, claro, un director, un amigo director, me da la oportunidad de entrar en su serie y me dice, oye, he hecho esta película, ¿me puedes ayudar a promocionarla? Sí. claro. Oye, me diste la oportunidad de, pero si nunca, en 5 años que llevo, nunca me has contratado Y peor aquí aún. y no paras de pedir favores, no. Sí, no. Sí, que bueno, Y la se verdad. enojó. Exacto. Sí, no, la verdad es que es muy bueno poner límites porque si no terminas reprimiéndote a ti mismo con tal de satisfacer a los demás, ¿no? Y a veces pareciera que Y es que nunca te lo van a agradecer en la no, vida, no, jamás. Por más jamás. límites, si tú no marcas de hecho, cuando se enojan al poner un límite, son la gente que se están aprovechando. Exacto. Tú puedes estar dando. Creo que ese fue el punto de inflexión aquí de Qué decir, no, bueno, sí. ya deja de ser tonto. Sí, 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 porque no, o sea, todos tenemos que ser recíprocos, ¿no? Luego, también en el mundo de comunicación asertiva, hablamos de fake it until you make it. O sea, Oh, yeah. fíngelo hasta que lo logres. O sea, hazlo. Muchas veces decimos, es que no sé hablar en público. Bueno, pues fíngelo hasta que lo hagas de una manera más natural. Y creo que aplica mucho en la actuación, porque finalmente a veces decimos, creo que es, no sé, como actor puede que suene yo falso, pero conforme justo vas bordando al personaje,
lo vas dominando y te va saliendo más natural. ¿Cómo has trabajado para mejorar esas habilidades de empezar a dominar un personaje o empezar a dominar cualquier, como dices también, la parte godín y todo lo que has hecho? Pues fingiendo hasta Hasta que que lo lo logras. logro, ¿no? Y sobre todo, también trabaja, desde el mundo godín, la señora esta que se puso a chasquearme los dedos era por el Excel, quería saber si yo sabía manejar el Excel. Yo no tenía ni idea, Mm. nada, no sabía nada. Y, entonces, ¿qué hice? Pues en vez de pues sí, no me lo creo y no es también es muy fácil decir: "Ay, créetelo hasta que lo consigas", pero yo me ponía en mis momentos, cada vez que tenía 5 minutos libre, me iba al baño, me metía en YouTube y tutoriales de gente cómo funcionaba el Excel. Tal es así que llegué a un punto de obsesión, porque también soy muy obsesivo compulsivo, que el sistema de Excel que se quedó en toda la empresa fue el que diseñé yo. Así Súper terminó, bien. ya me fui, pues ya habrán borrado las fórmulas, porque como no tengas cuidado se borraba todo, ya, ya supongo que ni funcionará, pero, pero es así, lo mismo es la actuación, yo al principio si me toca un personaje que tiene que bailar, pues no tengo que bailar estupendamente, pero se tiene que parecer que sé bailar, Sí. tiene que parecer que fútbol, yo no sé de fútbol, Ajá. pero pues tengo que aprender, que saber, bromas, he tenido que informarme, pues es parte de la profesión. Y creo que eso es en todo. No sabes hablar en público, pues da clases de teatro. Te da pena, pues da clases de teatro. No tienes problemas con la oratoria, pues no sé. ¿Quieres marcar límites y gritarle a tu jefe y que sea bonito? Ve a clases de teatro. Exacto. Muy bien. Oye, imagínate que en esta habitación, en esa esquina, te encuentras a Sergio de 15, 20 años. Y en esta otra esquina te encuentras a Sergio de 80 años. ¿Qué consejo le darías al de 15 años y qué pregunta le harías al de 80 años? Al de 15 le diría, no te dediques a la actuación. Querías estudiar medicina, que lo tenías como segunda opción, hubiera sido mejor. Más rico, menos problemas. Eso Eso le la diría, no, no fuera fuera de de broma, pues soy feliz por haber hecho mi sueño y gracias por haber sido un luchador. Y al adulto, pues que si realmente termino pidiendo en la calle limosna, porque esta profesión es así. Sí, sí, no, no, es terrible. Entonces, no, pues sí mereció la pena. perfecto. El sufrimiento a veces y la inseguridad y no saber si vas a comer el mes que viene. Pues Sí, eso. es una realidad, claro. ¿Y qué es para ti el éxito hoy en día? ¿Cómo lo defines? El éxito, mira, siempre lo he tenido claro. No es ser famoso, no es. Para mí, el éxito es algo tan sencillo y por desgracia tan difícil en esta profesión, que es poder trabajar, tener trabajo siempre toda mi vida y no ser famoso, pero sí tener trabajo Tener trabajo. en algo que amo, que adoro y que me llena, como es la actuación. Qué bonito. Solo es eso, tener trabajo. Me encanta. Listo, pues se nos acaba el tiempo, pero una pregunta se la hago a Tiempo. todos. Y la pregunta va así. Imagínate que tienes una audiencia y que les vas a dar un mensaje. ¿Qué audiencia quieres elegir y qué mensaje les quieres dar? Aprovechando que ahí están. Imagínate qué audiencia, qué tipo de personas pueden ser familia, amigos, personas con las que has trabajado, y qué mensaje les quieres dar. Pues yo, mira, le voy a dar a los godines, que Excelente. los pobres están muy explotados, a veces y los maltratan y les hacen calentar el asiento. Marquen sus límites. Lo que tú no te respetes a ti mismo, jamás te lo va a respetar tu jefe. Así que si tú no te respetas, nadie te va a respetar. Y sí, te pueden correr, pero pues es que tampoco te van a valorar y a lo mejor es que ese no es el sitio, ¿no? Exacto. Muy bien, me encanta el mensaje. Pues nuevamente muchas gracias, Sergio. Invita a la gente para que vea la hora.
Tienen que venir a ver la obra de El Gol de Alex. Estamos todos los lunes de junio en la teatrería a las 8:30. Lunes que no se va a ver tráfico, así que pueden llegar bien de tiempo al salir de trabajar. Así que aprovechenlo, es una comedia muy divertida. Aunque sea de temática LGBT, habla del amor que es universal y de la incomunicación. Entonces vengan a verla, se la van a pasar bien y dura poquito, así que está bien. Excelente, pues muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias. Para mí ha sido un honor, como decía yo, una de mis pasiones es el teatro y qué mejor que tenerte aquí presente. Te agradezco el tiempo y el espacio y venir hasta acá, dar la vueltota. Y pues bueno, muchas gracias. Recuerden compartir en sus redes. Estamos en todas las plataformas de audio y en video estamos en YouTube y en todas las plataformas de redes sociales. Recuerden mandárselo a algún compañero y decirle, oye, creo que esta conversación que tuvo Carlos con Sergio es lo que estás viviendo y lo que necesitas oír, porque necesitamos hacer esta comunidad más grande. Muchas gracias y esto es Dergal Talks. Uh.